pero viven en los ranchos, somos los esclavizados, primo, pariente, compadre, los tiernos, los relegados, los míos, caen culpables. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nos hablamos y escuchamos de la miseria de la gente, nosotros somos la clase asaltada desde siempre, entre dolores y sueños, sin que no doblegue el hambre, somos los patas en el suelo, los que no los para nadie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos pa' los poderosos, chusma, turba, lumpen, monos, malandros, zarrapastrosos, borrachos, vagos y flojos, los sarnosos, las cachifas, los macacos, el perraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos del 89, el 27 de febrero, del 92, el 4 de abril, el 13 guerrero. Somos para el capitalismo, las lacras, los marginales, somos los que decidimos el gobierno que nos cuadre. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni esperanza ni utopía, pues somos el horizonte, y de la necesidad el pensamiento reporte, que los sabios no nos nombren y hablemos los ignorares, a los que nos corresponde encontrar juntos la clave. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos la esquina, la parranda, el dominó, el sancocho, la sardina, esa callapa soy yo. Uno solo los plurales, nacimiento y despedida, los que ponemos la vida para que la historia cambie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni tornillo, ni la tuerca, ni cabilla, ni concreto, somos los del pensamiento, somos la gente que piensa, ni derecha ni de izquierda, ni cóncavo ni convexo, ni corporación, ni gremio, ni anarquista, ni formales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Los que han trabajado somos para que los ricos coman, los que si dejamos solo este mundo se desploma. Nosotros somos la sangre, somos la respiración, somos los indispensables para que haya revolución. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. A Conuco no le gana una escuela ni el recreo, ni a la callapa tampoco monta carga ni volteo. Somos el cuatro afinado, el chinchorro y el casabe, el café recién colado y la arepa en el budare. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni trabajar como esclavos, ni soñar como los amos, es necesario pensarnos para saber para dónde vamos, para que desde la conciencia y no al borde del desastre, busquemos la otra conversa sin poses de intelectuales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. También somos el soldado, carne cañón en la guerra, los campesinos sin campo que han trabajado la tierra, los que juntos son los mares, el aguacero y los ríos, los que somos el gentío restiao con el comandante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos el pueblo en guerrilla que con Boves se alzó y que después con Bolívar la rabia le encarriló, que con Ezequiel Zamora luego retoma el combate con Arevalo Cedeño y Pedro Pérez Delgado. Maes Santa somos bastantes con tu bisnieto soñando y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Patria o patria venceremos, ya está escrita la victoria en el corazón del pueblo que es el motor de la historia, porque aquí en este proceso nosotros somos la leña, también somos la candela, el agua y el condimento, pero no estaría completo si faltara el comandante, porque el alma y el cuerpo y aliño más importante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, nosotros. Nosotros con Chávez hasta la muerte. Bueno, con el gran amigo Gino González comenzamos este Cayendo y Corriendo. Bienvenidos hoy lunes 24 de octubre de 2016 a vuestro Cayendo y Corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. No comienzo yo este programa sin saludar a Vanessa, nuestra intérprete de señas, que cada vez hace más democrático, hace que a más personas llegue este Cayendo y Corriendo. Miren, hay momentos importantes para la República. Hay momentos fundamentales para el acontecer republicano y democrático
de nuestra querida Venezuela. Y este es uno de ellos. Nosotros nos debemos a nuestro pueblo, y es importante hablarle claro al mismo. Estamos llegando, venezolanas y venezolanos, a momentos decisorios, y de nada sirve tratar de hacer como si nada fuese, o por el contrario, tampoco de nada sirve exagerar los eventos, exagerar los hechos. Estamos en un momento álgido, difícil, diría yo trascendental para la República Bolivariana de Venezuela, que no sería sino una entelequia. Estamos en un momento álgido para usted, que nos está viendo, para nosotros, para el pueblo, todo indistintamente del tinte político que se tenga. Pero lo que ayer sucedió en la Asamblea Nacional, y esto yo lo digo con la mayor convicción de venezolano, de latinoamericano, y permítanme también decirlo, de chavista. Ayer se perpetró, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre, una intentona de golpe parlamentario. Lo repito. De nada sirve correr la arruga, hacer... Ayer se dio una intentona en curso de golpe de Estado parlamentario. Las palabras son muy importantes, y sobre todo en política. Primero que todo, la Asamblea Nacional ayer es Vox Populi, es un hecho público y notorio, desconoció a los otros 4 poderes de la República, exprofesamente. La Asamblea Nacional, o al menos la mayoría de derecha de la Asamblea Nacional, llamó al desconocimiento de los otros 4 poderes. Pero lo más grave es que el día de ayer la Asamblea Nacional llamó al desconocimiento del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo no sé si nos estamos entendiendo, yo no sé si sabemos de qué estamos hablando. Repito, llamó a desconocer el presidente a la Asamblea, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuando se trató de esgrimir los argumentos por lo mismo, muchos analistas pensamos que solamente se diría un argumento, se esgrimirían 2 argumentos, pero no. No pasó otra cosa que una especie de saco o de envoltorio donde se echaron los mismos argumentos que durante estos 10 meses de la Asamblea Nacional se vienen esgrimiendo. Imagínense ustedes que va desde un supuesto presidente de la República que en el extranjero ha dejado sus funciones hasta la, discúlpenme la expresión, soberana estupidez de decir que el presidente de la República venezolana de Venezuela es colombiano. Debo yo recordar que fue precisamente la República Colombiana, por cierto, que en misiva al presidente de la Asamblea Nacional clarificó el tema hace rato ya. Volver a las andanzas de querer destituir al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela porque supuestamente es colombiano, me disculpan venezolanas y venezolanos, es simplemente una demostración de que se carece de argumentos para llevar a cabo o a feliz, triste término, un golpe de Estado parlamentario. ¿Por qué recurrir a la nacionalidad de Nicolás Maduro? Porque simplemente, y así incluso lo han hecho saber estudiosos de oposición, se les han acabado los argumentos.
Entra el pueblo, o una parte del pueblo, porque estoy de acuerdo, pueblo somos todos los venezolanos, a la Asamblea Nacional. Y resulta que una especie de dictadura mediática en Atlanta y Miami, estoy hablando de CNN español, solamente se habla del grupo popular que entra a la Asamblea Nacional y se soslaya nada más y nada menos que la afirmación, el planteamiento por parte de la mayoría de la Asamblea Nacional de destituir al presidente de la República. Es decir, nos encontramos nosotros en un escenario como Paraguay, como Honduras o como Brasil, y la mediática internacional le da importancia a un grupo de personas que entra a la Asamblea Nacional. Se plantea el abandono del cargo como otro de los argumentos. En el mismo instante, por cierto, que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra con autoridades internacionales, primeros ministros, jefes de estados, ministros, fuera del país. Es decir, otro argumento más vacío de todo contenido jurídico. Y se hace una especie de dictadura, insisto yo, mundial sobre el hecho de que el pueblo entró a la Asamblea Nacional. Eleazar Díaz Rangel, comentando sobre ello, un gran maestro, lo conocen ustedes, del periodismo venezolano, dice que la entrada de ese pueblo a la Asamblea Nacional no fue otra cosa que la expresión de una provocación constante. No nos llamemos a engaño, y esto yo lo digo, y el pueblo venezolano sabe muy bien que en este espacio, cuando hemos tenido que ser críticos, y mucho, del gobierno bolivariano, lo hemos hecho. Pero no nos podemos prestar a la vagabundería de repetir otro 11 de septiembre, tal y como lo hizo Pinochet en Chile. Y aquí hay dos documentos, cámara por favor, 3, que hablan de esto. Cuando usted hace una comparación entre el acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso de Chile el 22 de agosto de 1973 y lo compara usted con el acuerdo de la Asamblea Nacional para, entre comillas, el rescate de la Constitución, democracia y los derechos humanos, estos dos documentos son prácticamente idénticos. Pero comencemos con este del acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso de Chile, insisto en la fecha, 22 de agosto de 1973. ¿Saben qué pasó 3 semanas después? 11 de septiembre de 1973, los que supuestamente apoyaban la Constitución de Chile terminaron poniendo a Pinochet en el poder, abriendo así una de las dictaduras más férreas que ha conocido el planeta Tierra y evidentemente Latinoamérica. En este acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso de Chile, dice el siguiente: acuerdo fue aprobado por 81 votos contra 47 en la Cámara de Diputados chilena el 22 de agosto de 1973. Considerando, por ejemplo, el quinto considerando dice que es un hecho que el actual gobierno de la República desde sus inicios se ha ido empeñando en conquistar el poder total con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado, bla, 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 bla. Considerando que para lograr este fin el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y la ley. El mismo argumento de la Constitución contra Allende. Después pusieron a Pinochet. En el considerando 7, que ha usurpado al Congreso su principal función. En la parte B, que ha burlado permanentemente las funciones de fiscalización del Congreso Nacional, que ha atentado gravemente contra la libertad de expresión ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión, que ha atentado contra la libertad de enseñanza poniendo en aplicación forma ilegal a través del llamado el decreto de democratización de la enseñanza. Mire el grave error que cometió Salvador Allende y por el cual fue tumbado, la democratización de la enseñanza. Que ha violado sistemáticamente las garantías constitucionales del derecho a la propiedad, artículo 115 de la Constitución de Venezuela, pero esto era en Chile. Que ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos. ¿Se parece a algo esto? Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad en la formación y desarrollo bajo el amparo del gobierno de grupos armados. Hablando todo esto contra el presidente Salvador Allende. Y terminan aviones de construcción francesa
disparando contra el Palacio de la Moneda, lo que sería Miraflores aquí, 3 semanas después. Yo sé que hay gente en este país y fuera de este país que no le gusta hablar de la historia, pero la historia es importante comentarla, discutirla, analizarla y hablar, sobre todo en estos momentos históricos, por cierto. Que en la quiebra del Estado de Derecho, después que todos los considerando, no tenemos tiempo, dice, por lo cual la Cámara de Diputados acuerda, primero, representar al señor Presidente de la República y a los señores ministros de Estado y miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo Carabinero el grave quebrantamiento del orden constitucional, precisamente lo que se esgrimió ayer. Segundo, le corresponde al poder inmediato término a todas las situaciones hechos referidas que infringen la Constitución, las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por la vía de derecho, asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales. ¿Quién iba a llevar esto? El Congreso de la época. Pero va terminando con la Fuerza Armada y dice, declarar que si así se hiciese la presencia de dichos señores ministros en el gobierno importaría un valioso servicio a la República, en caso contrario, aquí viene la amenaza, que por cierto se aplicó con un Pinochet y su dictadura. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de la Fuerza Armada y del Cuerpo Carabineros con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución, y por eso en el cuarto llaman a la Fuerza Armada a tomar el poder de facto. En este acuerdo de la Asamblea Nacional del 2016 se esbozan lo mismo. En los considerandos, uno de ellos es, ante las manifestaciones autoritarias de concentración de poder y atropello, es que es una copia de los derechos fundamentales, esta Asamblea debe acompañar al electorado venezolano a asumir institucionalmente la defensa de la Constitución, la democracia y derecho. Es decir, según este golpe, o al menos intentona de golpe de Estado parlamentario, aquí no hay Constitución, aquí no hay Estado de Derecho y aquí no hay democracia. Entre los considerandos de esto, de ahora, de ayer, que el principio de representatividad del electorado tiene su máxima expresión en esta Asamblea Nacional, repito, que el principio de representatividad del electorado tiene su máxima expresión en esta Asamblea Nacional, como si el resto de la representatividad no sirviera de absolutamente nada. Considerando que la democracia venezolana enfrenta su más grave crisis, determinada por el desconocimiento de la autoridad de la Asamblea Nacional, exactamente como se dijo en el documento contra Salvador Allende y en pro de Augusto Pinochet. Pregunto yo, ¿estamos en la más grave crisis de la democracia venezolana? Cuando aquí durante el Caracazo se mataron centenas, si no miles de personas. Cuando aquí se suspendieron durante más de 10 veces en la Cuarta República las garantías constitucionales. Cuando aquí se cuentan por decenas los desaparecidos políticos durante la Cuarta República, los asesinados por razones políticas, los torturados. Donde todo el fenómeno de las desapariciones forzadas no comenzó en el Cono Sur como muchos piensan, sino en Latinoamérica. Considerando, sigue la Asamblea Nacional, que ante esa grosera violación de los derechos fundamentales, los principios y valores consagrados en la Constitución, los órganos de poder ciudadano y el poder electoral mantienen una actitud servil a los intereses. Traduzco esto. El único poder válido en este país es la Asamblea Nacional. Todos los otros poderes no son válidos. Ni el Ejecutivo, ni el Judicial, ni el Moral. ¿De qué estamos hablando? ¿De un conflicto de poderes o de un poder, el de la Asamblea Nacional, que está en conflicto con el resto de los poderes? Lo repito. ¿De qué estamos hablando? ¿De conflictos de poderes o de un poder que está en conflicto con el resto de los poderes? Si quieren, súmele también la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Acuerda, primero, desconocer de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 333 de la Constitución la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo. Lo repito. Acuerda, primero, desconocer de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 333 de la Constitución la autoridad y la vigencia de los actos del Poder Ejecutivo. Venezolanos, venezolanas, esto es un carmonazo. Se echan por el pico, antes que todo, después de los considerandos. Ya en el primero, desconocer de conformidad con lo dispuesto está la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo, y no he terminado. Y de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, se volaron un segundo poder, el Poder Judicial.
que contraríen los valores, principios y garantías democráticos y lesionen los derechos fundamentales que ellos interpretan como tales. Después lo considerando, en el primer acuerdo ya se acaba con el presidente de la República y con el Poder Judicial de este país. Cuarto, a imagen y semejanza del chileno, exhorta a la Fuerza Armada Nacional a exigirle al presidente de la República y al Consejo Nacional Electoral que garantice el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos y respete la voluntad del electorado. Quinto, insta a la Fuerza Armada Nacional a coadyuvar al restablecimiento del Estado de Derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos. A tal efecto deberá acompañar a los venezolanos. Es decir, los venezolanos solamente son los que adversan el gobierno. Porque la Fuerza Armada, según esto, debería acompañar a los venezolanos en las exigencias tendientes a hacer efectivo el ejercicio de sus derechos políticos y velar por el sometimiento de los representantes del poder público de la Constitución. Señoras y señores, hace 10 meses aquí hubo elecciones y los ganó la Asamblea Nacional. Séptimo, conformar el comité de postulación para designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Octavo, crear una comisión especial para el estudio y análisis de la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Plum, se volaron el tercer poder, el electoral. Y al final, las firmas. Henry Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional. Enrique Márquez Pérez, José Simón Calzadilla, primer vicepresidente. Segundo vicepresidente, Roberto Eugenio Marrero Borja, José Luis Cartaya, secretario. Ahora, ¿es nuevo esto para la historia contemporánea de Venezuela? El 31 de agosto, escuchen bien esta fecha, 31 de agosto del año 2010, estamos en 2016. Agosto, estamos en octubre, hace 6 años y 2 meses. Chávez predijo exactamente hace 6 años lo que aquí habría de pasar. Escuchen esto. Para darnos cuenta de que si ellos lograran mayoría en la Asamblea, tengan la seguridad que ellos no van a venir aquí es a hacer leyes, no van a venir aquí a criticar al gobierno o a hacer contraloría, que es lo que debería hacer la Asamblea Nacional siempre, como la hace hoy. No vendría a recoger las voces del pueblo de Aragua, de Venezuela, para llevarlas a los debates en la Asamblea Nacional. No. Eso es una gran mentira. Ellos que se caracterizan precisamente por la mentira permanente, andan disfrazados ahora de demócratas y andan con unas listas de leyes que ellos dicen que van a hacer. No. Ellos van a tratar de llegar a la Asamblea es para desestabilizar al país y para tratar de dar un golpe de Estado como el de Honduras. Por ahí va la línea que les da el imperio norteamericano. 6 años hace. 6 años hace. Vamos ahora con el discurso, por favor, de Julio Borges. Y, señor director, yo le voy a pedir que en algunos fragmentos nos detengamos y hagamos juntos, ustedes y nosotros, un ejercicio sobre lo que ayer se intentó hacer en la Asamblea Nacional. Dejando claro algo, y ya vamos a hablar del diálogo, elemento fundamental, y ya vamos a hablar del encuentro con Nicolás Maduro, nada más y nada menos que con el Papa. Y ya vamos a hablar de una parte de la oposición venezolana que dice que no fue llamada al diálogo, es decir, ¿se está acaso dividiendo un sector que no iría al diálogo y otro que iría para la calle? Por lo pronto vamos a escuchar qué dijo Julio Borges el día de ayer, palabra por palabra, porque insisto, es responsabilidad de nosotros los venezolanos reflexionar, analizar y entender lo que pasó ayer, la gravedad de lo que pasó ayer en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Esto dijo Borges. Que propongo a la Cámara
que aprobemos el siguiente acuerdo con los siguientes aspectos que serán desarrollados por mis amigos y colegas de la unidad. En primer lugar, escuchemos, por favor. Si no tienen capacidad de escuchar, sálgase mejor. Como primer punto, le anunciamos a Venezuela que el diputado Luis Florido va a explicar cómo en Venezuela se han agotado los mecanismos de justicia y que por lo tanto, vamos a escucharnos por favor. En primera intervención, el diputado Luis Florido va a explicar por qué se ha agotado, se ha muerto la justicia en el país y cómo la Asamblea Nacional va a llevar adelante la denuncia penal por violación de derechos humanos a los 4 jueces penales que tuvieron la indignidad de firmar la sentencia que votó el derecho de los venezolanos. Así como las 4 rectoras también serán denunciadas penalmente en la Corte Internacional Penal por violación de los derechos humanos. Páralo ahí. Primera amenaza. Se denunciará parte del Poder Judicial y del Poder Electoral ante organismos internacionales. Más específicamente ante la Corte Internacional Penal. Continuamos. El diputado Juan Guaidó, frente a un tema grave, que es la ausencia de un árbitro electoral, explicará a Venezuela cómo esta Asamblea Nacional en los próximos días va a tener nuevos rectores del CNE democráticamente y constitucionalmente que estén al servicio del pueblo. Páralo. Nuevos rectores, ¿verdad? Nuevos rectores. Poder electoral. Continuamos. Igualmente, el diputado Berrizbeitia va a explicar nuestro derecho constitucional a tener una justicia libre y a todo el proceso que se abre a partir de hoy para tener nuevos magistrados constitucionales y comprometidos con el pueblo y no con un partido político. Nuevos magistrados. Poder judicial. Es decir, estamos viendo al Poder Legislativo echarse por el pico al Poder Judicial, echarse por el pico al Poder Electoral. Continuamos. Anunciamos hoy que el diputado Enrique Márquez y Denny Fernández darán los implementos para que comience hoy una sesión que culminará el próximo martes, que es algo muy serio, que compromete el futuro del país y a lo cual estamos invitando a Venezuela entera, y es llevar aquí, en la sede de la soberanía del pueblo, bendito por el voto de 14 millones de personas, un juicio político y legal al presidente Nicolás Maduro para ver cuál es su responsabilidad en la ruptura constitucional que ha roto la democracia, los derechos humanos y el futuro del país. Vamos, vengamos pues. Y nada más y nada menos que la destitución del presidente, un juicio político al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, los opositores políticos harán un juicio político en la Asamblea Nacional de mayoría de derecha a un presidente de izquierda, un presidente revolucionario. Es decir, esto, los medios de comunicación o ciertos medios de comunicación privados lo pueden pintar como sea, lo pueden maquillar como sea. Pero esto tiene 2 lecturas. O se trata de una intentona de golpe parlamentario, o se trata de fanfarronería. En el primer caso, venezolanas y venezolanos, nosotros estamos frente a otro Carmonazo. Y yo no voy a venir a convencer aquí a opositores para que piensen como chavistas, ni a chavistas para que piensen como opositores. Pero 2 más 2 son 4. Y frente a la destitución de prácticamente todos los poderes del Estado por parte de un poder del Estado, la única vía que le dejan a Venezuela es una guerra fratricida entre
ciudadanos, hermanos, valga la redundancia. En el caso que sea fanfarronería, yo creo que hoy más que nunca entonces, de ser así, quedó invalidada la palabra del sector opositor en este país. Porque no se dice así, como si nada, que se va a llevar a la Corte Internacional Penal, a miembros del Poder Judicial y del Poder Electoral, que se van a nombrar nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, nuevos magistrados, se destituye al presidente de la República y se le hace un juicio político. Por cierto, el martes comienza, según ellos, y además se insta a la desobediencia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Usted es opositor? ¿Usted es chavista? ¿Usted es independiente? Pues le decimos aquí, y coloco mi palabra por delante. Lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional, la intentona de golpe parlamentario que se anunció y que se querrá aplicar en los próximos días, terminaría con la paz en este país. Esto dijo el profesor Earle Herrera y diputado por el Bloque de la Patria. Pueblo de Venezuela, que hoy se va a aprobar en esta asamblea, está aquí. El decreto de Carmona Estanga. Es el mismo documento. Me gustan los pitos porque les duele. Si ustedes leen este documento, es exactamente lo mismo, cambian solo los personajes. Algunos todavía están aquí. Es obvio que ustedes desconocen, que ustedes no solamente que ya violaron la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, están hoy consumándose aquí una conjura nuevamente contra el hilo constitucional. Ya nosotros hemos pasado por esto desde el año 2002, desde el año 2003, desde el año 2004, y cada vez que ustedes han tratado de violentar la Constitución aprobada por el pueblo de Venezuela en referéndum, han sido derrotados por ese mismo pueblo y así lo volverán a hacer. Pueden ustedes tener la seguridad. Aquí han anunciado ustedes. No se llamen por su nombre, no se llamen por su nombre. Aquí, ese preámbulo de la Constitución, a mí como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, me llena de alegría verlos a ustedes citando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyendo el preámbulo. Ustedes están leyendo el preámbulo que escribió ese insigne poeta venezolano que fue Gustavo Pereira. Y para concluir, les voy a decir algo. La última proclama del comandante Chávez el 8 de diciembre fue: no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para acabar con la patria. No podrán, y esos ojos nos están viendo a nosotros desde aquí. No pasarán. Aquí. Aquí lo tienen. Aquí el pueblo de Venezuela los va a derrotar a ustedes. Y Venezuela seguirá siendo un país libre y soberano. Aquí. Este que está aquí. Profesor Earle Herrera, uno de los más insignes profesores de periodismo de la Universidad Central de Venezuela. Nadie aquí, y creo tener la moral para decirlo, nadie aquí ha negado los complejos problemas económicos que vivimos en Venezuela. Nadie aquí me ha negado la difícil realidad que estamos viviendo los venezolanos y las venezolanas, y aquí en este programa hemos tratado de forma testaruda de buscar las causas y consecuencias, las razones causales, los efectos de la situación económica en la que estamos, señalando lo que siempre tuvimos que señalar. Pero absolutamente nada justifica
lo que ayer la Asamblea Nacional hizo con esto. Las palabras no son neutras, decía mi profesor Rigoberto Lanz. Y una vez más lo cito aquí en este programa. Las palabras tienen un peso. Y pretender anular los poderes del Estado para hacer existir solamente un poder, uno, se llama golpe de Estado, golpe parlamentario. Importante también traer a colación las palabras de Luis Florido, que amenazó al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia con llevarlos ante la Organización de Estados Americanos. Para lo cual, por cierto, enarboló la Constitución. Una vez más decimos, qué bueno que aquellos que se opusieron con toda la fuerza que pudieron a la Constitución, hoy supuestamente la levanten y quieran hacer de ella un instrumento de justicia. Hablé con varios internacionalistas, hablé con varios especialistas en derecho internacional y me dijeron que esto es poco menos que fanfarronería. Nosotros tenemos la determinación de ir adelante y lo anunciamos desde ya para que vayan preparando los argumentos que ustedes siempre han inventado. Asistiremos una comisión de altísimo nivel de este Parlamento venezolano ante la Organización de Estados Americanos en delegación que estará encabezada por el presidente del Parlamento, el jefe de fracción, el presidente ante el Parlasur y algunos otros miembros de otras comisiones ante la Organización de Estados Americanos, porque tenemos que elevar nuestra voz ante el mundo, porque... Recordemos, hablando del plano internacional, que el presidente Nicolás Maduro acaba de salir de una reunión nada más y nada menos que con el sumo pontífice, el Papa. Que Venezuela hace parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que Venezuela hace parte, nada más y nada menos, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que Venezuela lidera en estos momentos la segunda institución más importante a nivel internacional, que son los países no alineados, que a Venezuela se le quiere quitar la presidencia del Mercosur, que en este momento también está ejerciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Si del plano internacional se quiere hablar. En este sentido, el diputado del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, en la sesión extraordinaria de este domingo, señaló la actuación antidemocrática de la oposición en los años de la Cuarta República y durante los años de la Revolución Bolivariana. Y dijo que este intento de golpe de Estado que pretende dar la derecha es así lo dijo y estoy citando textualmente, refrito. ¿Por qué es un refrito? Por esto. Del refrito de un circo malo. Escucharlo a cada uno de ustedes hablar es escuchar lo mismo que hemos escuchado en 10 meses. Que si el abandono del cargo, que si la nacionalidad, que si la renuncia, que si la Carta Democrática. Exactamente lo mismo que desde el 5 de enero ustedes vienen planteando y que no han podido llevar adelante porque no tienen la razón, compañeros. De verdad, nosotros aspirábamos que el día de hoy, primero teníamos la preocupación si hoy iban a poder hacer quórum, porque en 10 meses son 28 veces que han suspendido la sesión por falta de quórum. Todo el país lo ha visto y es la muestra de que cuando vamos a discutir los problemas de los ciudadanos, a ustedes eso no les interesa. A ustedes les interesa es la peleita que tienen entre ustedes, a ver quién es candidato o candidata a gobernador, a ver quién es candidato o candidata a presidente. Ustedes que le prometieron al país que el 6 de diciembre íbamos a hacer la última cola y en 10 meses no han hecho absolutamente nada que sea útil para el país. Si no salgamos, preguntemos con encuestas presenciales, ¿para qué ha servido esta Asamblea Nacional? Para todas y todos los venezolanos. No para qué le ha servido al chavismo, ¿para qué le ha servido a los que votaron para ustedes? Y la respuesta es una sola. Bueno, esas fueron las palabras de Héctor Rodríguez. Le propongo que hagamos una breve pausa y al regreso más de Cayendo y Corriendo. No se me muevan. Bueno, continuamos aquí en Cayendo y Corriendo. Vamos a la segunda parte. Vamos a ir corriendo, pero no cayendo. Miren,
En un artículo, Leopoldo Pucci, el artículo se llama Dos gotas de agua, y hace esta comparación entre el acuerdo de la Cámara de Diputados de Chile del 73 y el acuerdo de la Asamblea Nacional en Venezuela del 2016. Dice, el 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados de Chile aprobó por mayoría de votos un acuerdo redactado con la misma estructura y en los mismos términos del texto de la Asamblea Venezolana. En el acuerdo chileno se comenzaba por enunciar las condiciones que deben darse para que exista un Estado de Derecho. Luego se describían las violaciones de la Constitución y las leyes por parte de Salvador Allende. Y por último, se hacía un llamado a la Fuerza Armada a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución. No se debe olvidar lo que ocurrió en Chile luego del acuerdo parlamentario. En 3 semanas, los militares procedieron a cumplir con el acuerdo de la Cámara que les había solicitado el restablecimiento del Estado de Derecho. ¿Quién lo restableció? Lo repito por la tercera vez en este programa, Augusto Pinochet. Y aquí viene una reflexión fundamental, antes de entrar al tema ya propiamente de las mesas. Miren, ayer Elías Agua dijo algo que es fundamental y que yo apoyo de todas. Desgraciadamente, una parte importante del sector opositor tiene como vocación, como talante fundamental, acabar con el chavismo, borrar al chavismo de la faz de la tierra. Yo estoy seguro que muchos opositores que aprecian este programa, que respetan este programa, como nosotros lo respetamos a ellos, saben de lo que estoy hablando. Es decir, hasta que no salga de la cabeza que aquí, más allá de un hecho electoral, más allá de minorías o de mayorías, existe una fuerza histórica que se llama el chavismo y que, según mi interpretación, comenzó justo después de aquel fatídico 5 de marzo con la partida física del comandante Chávez, hasta que no acepten el chavismo como fuerza que se va a quedar en este país y con la cual tienen que dialogar y jugar democráticamente, hasta que eso no esté claro en un cierto sector opositor, aquí se va a querer seguir pretendiendo acabar, hacer tabula rasa con el chavismo. Ese es el meollo de la cuestión, ese es el meollo del carbonazo, ese es el meollo del paro petrolero, ese es el meollo de las guarimbas, ese es el meollo del acuerdo al cual se llegó ayer en la Asamblea Nacional por mayoría opositora. Vamos a la democracia, vamos al diálogo, vamos a la palabra como resolución de los problemas, pero aquí en Venezuela. ¿Hasta cuándo la parapolítica, el paramilitarismo? ¿Hasta cuándo esperar el permiso de no sé dónde ni no sé cuándo para colocar en zozobra al pueblo venezolano? Por Dios santo. Somos un país rico naturalmente, con una población de menos de 26 años en su gran mayoría, sin dificultades por religiones, sin guerras cercanas. Y la solución que se le da a los conflictos de este país es destituir al presidente de la República, al Poder Judicial, al Poder Electoral. Y pare usted de contar. Venezolanas y venezolanos, felicitemos el diálogo, felicitemos la reunión del presidente Nicolás Maduro con el Papa, felicitemos la reunión de las partes con el emisor papal y con los expresidentes. Y no nos pleguemos a un sector radical que quiere llegar al poder en Venezuela a cuesta del hambre, a cuesta de la sangre del pueblo venezolano. Eso no es la vocación política. Y en este sentido queremos citar las palabras de Elías Aguas precisamente ayer para cerrar la discusión que se dio en la Asamblea Nacional. No está eliminado ni anulado. Está suspendido cautelarmente, ¿no? Y se hace en base a un conjunto de fraudes que ustedes deberían responder al país. ¿Por qué pudiendo recoger 200.000 firmas, introdujeron 605.000 firmas inválidas de muertos, de niños, de privados de libertad, de personas a las cuales se les usurpó la identidad, que como usted como abogado sabe es uno de los más graves delitos de tipo penal que puede existir, la usurpación de la identidad? ¿Por qué no convocaron al referéndum revocatorio o activaron los mecanismos el 11 de enero cuando lo podían hacer? Esas son respuestas que ustedes le deben en primer lugar a sus bases opositoras antes que llamarla nuevamente al camino de la insurrección, de la desobediencia y del atajo. Nosotros lamentamos mucho hoy
la discusión y el camino que ustedes han escogido. Es el mismo 11 de abril, con la diferencia que hoy en Miraflores está el Consejo de Ministros reunido y el gobierno bolivariano está legítimamente constituido. Y ustedes intentan hacer este 11 de abril desde aquí, desde la Asamblea Nacional, ¿no? Presidente, nosotros, en cualquier terreno que ustedes quieran, vamos a dar la batalla. Nosotros somos parte de una historia de lucha, de combate, de resistencia, y desde hace 18 años de victoria popular, y la vamos a defender en el escenario de las ideas, en el escenario de la Constitución, en el escenario legal, en el escenario popular, en el escenario de la calle y en el escenario de las próximas elecciones regionales del año 2017. Ahí vamos a vernos, vamos a construir un camino institucional para preservar la tranquilidad de la familia venezolana. Eso es lo que reclama el país en este momento. La mayor responsabilidad y serenidad de nosotros, sus dirigentes, a favor de la paz, de la tranquilidad y que cese la zozobra. Ustedes no pueden pretender llegar al poder por la vía de la destrucción de Venezuela, del sufrimiento del pueblo y del derramamiento de sangre entre los venezolanos y venezolanas. Nosotros, para finalizar, yo quiero dirigirme a nuestro pueblo, al pueblo campesino, al pueblo trabajador, al pueblo de nuestros barrios, al pueblo comunero. Nosotros estamos en la obligación de defender el poder político que logramos, que Chávez te dejó en las manos a ti, hombre, mujer del pueblo venezolano, después de tanta lucha, después de tanta historia. Asumir la defensa del poder político que Chávez le dejó en las manos en la calle, de manera democrática, de manera pacífica. Nos vamos a la calle, nos vamos a la carga, nos vamos a defender en Miraflores desde el martes el poder que el pueblo tiene, el poder que Chávez dejó en manos del pueblo venezolano y que no le va a ser arrebatado a empujones, ni a empeñones, ni con fraude. Dios mediante, la paz triunfará. Pueblo mediante, la paz triunfará. Que Dios nos acompañe en esta nueva batalla, compañeros, compañeras. Bueno, palabras de Elías Agua que me da pie para hacer una reflexión final. Aquí tenemos que entender, y esto lo hemos repetido en varias ocasiones, aquí tenemos que entender que ni los opositores van a acabar con el chavismo, ni el chavismo va a acabar con la oposición. Es decir, aquí tenemos que entender que el tiempo de las hegemonías, que muchos pretenden de acabar, de anientar, de desaparecer, de torturar, de aplicar un plan Cóndor como se aplicó en esta bellísima Suramérica, y que unió a los esbirros, educados en la Escuela de las Américas por los Estados Unidos, y que desapareció a toda la izquierda. Eso no va a volver a pasar. Quien quiere el poder, que vaya a buscarlo por vía democrática, sin fraudes, sin firmas chimbas, sin golpes de Estado, sin paros petroleros, sin guarimba. El 90% de los venezolanos, según todas las encuestas, quiere vivir en santa paz, quiere llevar a sus chamos a la escuela, quiere estudiar, quiere formarse, quiere trabajar, quiere sembrar, quiere producir. Y nos encontramos, discúlpenme la expresión, con una banda de irresponsables que son capaces de todo con tal de llegar al poder. Yo esto lo digo y me perdonan lo que voy a decir en este momento. Pero nada ni nadie va a hacer que en este país continúe existiendo la izquierda, la revolución, el chavismo. Es un movimiento histórico de resistencia de más de 200 años que ahora durante 18 por fin ejerció el poder. Y que está dispuesto a dejarlo solo y exclusivamente si es a través de vía democrática. No a través de trasnochados que piensan que todavía están en los momentos de golpes de Estado parlamentario. Se dijo ayer y lo repito yo, con todo el respeto por los países,
nosotros no somos ni Paraguay, ni Honduras, ni Brasil. Aquí hay un pueblo formado, culto, activo, valiente y en la calle. En la democracia, en la Constitución, todo. En la violencia, nada. Y ahí estaremos, donde sea. En la calle, en la universidad, en los hospitales, en el deporte, en el plano internacional, en el plano religioso. Donde sea. Donde sea. Porque se quiso tapar la intentona de un golpe de Estado con la entrada de un pueblo más que provocado durante 2 años, al cual se le escondió los productos, al cual se le veja cada día en los comercios, al cual se le sigue tratando de hordas. No se quejen después, cuando ese mismo pueblo, como lo hizo el 11, 12 y 13 de abril, sale a defender lo que es suyo, que es la democracia, que es la redistribución de las riquezas, que es la justicia social y sobre todo y más que todo la posibilidad y el derecho que tenemos de vivir en la República Bolivariana de Venezuela, de la cual no nos vamos a ir y vamos a seguir viviendo. Me despido, no sin antes recordarle que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy distinta lo que profesan. De la segunda nos encargamos nosotros aquí en vuestro Cayendo y Corriendo. Lo dejo con este video de lo que realmente sucedió ayer en la Asamblea Nacional, porque nosotros estuvimos con las cámaras ahí donde otros caen y corren. Hasta el miércoles.
momento, diputado? Bueno, ahí está el pueblo chavista ante la arremetida de la oposición de acabar de pedir la renuncia al presidente Maduro y el desacato de esta asamblea, opinando al pueblo. Nosotros no nos vamos a dejar tumbar. Si el grupo violento toma el palacio, ¿cómo respondes, hermano? Aquí o la política se impone o se resuelve el mecanismo para que este país se exprese o esta tenga explotando la cara. El pueblo, no lo van a lograr, el pueblo sabio. ¿A quién se le ocurre, ¿A quién se le ocurre hablar de democracia? ¿A quién se le ocurre llamar a democracia llamando al pueblo a las calles a las agresiones? ¿A quién se le ocurre hablar de democracia cuando nos han colocado guayas? ¿A quién se le ocurre hablar de democracia cuando no asume responsabilidades por más de 10.000 muertos, por más de 3.000 menores de edad, por más de 53.000 personas que no están inscritas en el registro electoral? Aquí lo que ha privado es la justicia y seguirá privando el Estado de Derecho. ¿Qué le está diciendo desgraciado al alcalde? ¿Ah? Parte del frente de batalla, hermano. ¿Cuántos puntos, mi doctor? Oh. Tranquilo. ¿Cómo cuántos son, Paulina? ¿Ah? ¿Cómo cuántos? Ahorita lleva 2. No digo yo. Bueno, en el día de hoy me encontraba en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, cubriendo la sesión de la sesión especial que convocó el día de hoy la Asamblea. El pueblo entró a hacer valer su derecho, pues, y eso. Y como siempre, los medios de comunicación fuimos golpeados, pues, en esta oportunidad. Un objeto contundente por una de las barras de la oposición que se encontraban allí en la parte alta de la Asamblea Nacional adentro. Y bueno, me lanzaron una silla, no logré identificar con especificación exactamente quién, pero sí sé que vino de arriba porque vi cuando venía, aparté la cara y me pegó fue de este lado. Todo el equipo fue... ¿Sigue la lucha, Mango? Seguimos en la lucha, hermano. En el día de ayer estuvimos a punto de ser linchados por estos grupos fascistas, decían negros, tierrúos. Eso sucedió en el día de ayer en la movilización. Bueno, hoy se consumó el hecho, pues.